¿Cuáles son algunos ejemplos aterradores de la historia que escriben los vencedores? La civilización cartaginesa existió durante más de 600 años. Controlaban gran parte del norte de África, España y las islas del Mediterráneo, y disponían de redes comerciales que recorrían todo el Mediterráneo e incluso exploraban la costa africana. Fueron lo suficientemente poderosos como para llevar a Roma al borde de la derrota en 2 guerras masivas. Los romanos ganaron, y como resultado, no existe ni una sola fuente primaria cartaginesa. Una de las partes más fascinantes de esa parte de la historia es lo cerca que estuvo Roma de perder ante Cartago. Una de las claves del éxito de Cartago fue que descubrió cómo producir en masa sus barcos fenicios. Esto los llevó a producir barcos más rápido que cualquier otra entidad de la época, lo que los llevó a dominar básicamente el Mediterráneo. En cambio, los romanos eran, en esa época, principalmente un país atrasado, y sus capacidades navales ni siquiera se acercaban a las de Cartago. Y estaban a punto de ser completamente borrados por Cartago. Pero al igual que el éxito de Cartago vino de una de las primeras formas de producción industrial, el éxito de Roma vino de una de las primeras formas de espionaje industrial. El truco de la construcción naval cartaginesa era una forma de montaje por números, en la que tenían que averiguar cómo replicar la misma pieza una y otra vez, darle un número, y hacer que el astillero final simplemente ensamblara el mismo barco una y otra vez siguiendo los números del plano. De alguna manera, los romanos capturaron un barco, averiguaron lo que significaban los números en cada pieza de madera distinta, encontraron algunos planos y pudieron descifrar el diseño. Casi todos los barcos romanos posteriores fueron una réplica directa de ese barco fenicio. Filipinas es ahora mismo un ejemplo de cómo se reescribe la historia para asegurar la victoria. ¿Alguien podría explicarlo? No estoy al tanto y no me mantengo muy al día con la política mundial. Ferdinand Marcos fue presidente de Filipinas hace unas décadas y gobernó como un dictador despiadado. A finales de los años 80, fue derrocado y expulsado del país con su familia. Trajeron consigo una importante cantidad de riqueza que saquearon del país. El hijo de Marcos acaba de ser votado por los filipinos para ser el nuevo presidente hace unas semanas. Su campaña estuvo llena de mentiras y de blanqueo de los crímenes de su familia. Evidentemente, la propaganda funcionó. Su familia es un emblema viviente de por qué Filipinas es tan pobre. Su resurgimiento al poder es la prueba de que incluso los peores criminales pueden reescribir la historia en su beneficio con la ayuda de los medios de comunicación. Como nadie se preocupa por los miles de niños nativos americanos que fueron asesinados por el gobierno canadiense hasta 1998. Hay un montón de historia china que es más bien una especulación porque cada vez que un nuevo rey conquistaba lugares, prácticamente el primer movimiento era siempre quemar todos los registros y matar a los historiadores para establecer el dominio. De manera trágica, esto demuestra la importancia de los historiadores. Que Alemania tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo tuvo la culpa durante ese periodo. Destrucción de los nativos en Canadá. Crímenes de guerra de Japón. Por ejemplo, la violación de Nankín, la Unidad 731, la masacre del Hospital Alexandra, la Marcha de la Muerte de Batán. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos bombardearon ciudades alemanas como Hamburgo, Operación Gomorra, y Dresde con el propósito expreso de matar a los civiles. Los bombardeos masivos son especialmente peligrosos para la población civil, ya que agotan el oxígeno de una zona determinada, provocando la muerte por asfixia de muchas personas. Solo la Operación Gomorra mató a 37.000 civiles y hirió a otros 180.000 en solo 8 días. Estos bombardeos fueron de crímenes de guerra, pero como el Reino Unido estaba en el bando vencedor, nunca se castigó a nadie por ello, y ahora nunca se enseña ni se menciona aquí. Incluso recuerdo a mis abuelos volviendo de Colonia, y comentando que estaban decepcionados porque no habían mucho del casco antiguo para ver, aparentemente sin saber que eso es porque los británicos arrasaron deliberadamente la ciudad. Sin embargo, los alemanes definitivamente no lo olvidan. Pero no ganaron, así que a quién le importa, ¿verdad? La mayoría de los profesores universitarios lo mencionan. Tuve un par de ellos que entraron en detalles bastante vívidos del bombardeo: lagos hirviendo, cuerpos derretidos dentro de los búnkeres, corrientes ascendentes lo suficientemente fuertes como para arrastrar a la gente a las calles en llamas, etc. Me sorprende que nadie mencione las masacres de César durante las guerras galas. Se enfocó deliberadamente en ciertas tribus galas para que dejaran de existir, lo cual es directamente un genocidio. Casi siempre que oigo a alguien hablar de las guerras galas les veo bien alineados con la guerra civil que les siguió. Bien se trata de una lucha heroica de ambos bandos. Los galos intentaban seguir siendo libres mientras Roma intentaba expandirse y civilizarse. Casi siempre que leo sobre ello se omiten las atrocidades, lo que me parece realmente malo. Este fue el primer ejemplo que me vino a la mente.
Prácticamente la única fuente que tenemos para ello son los escritos del propio Julio César. Eso es como leer sobre el Holocausto con Hitler como única fuente. La guerra filipino-estadounidense. Debido a la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses fueron presentados como héroes que tenían los mejores intereses para Filipinas. Pero poca gente conoce el genocidio durante ese conflicto que comenzó en 1899. Casi 200.000 civiles muertos por enfermedades, hambre y las tropas estadounidenses arrasando pueblos. Lo mismo ocurre con la Guerra de Corea. En Estados Unidos la recordamos principalmente como esa pequeña y extraña guerra entre la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, si es que la recordamos. Prácticamente solo los aficionados a la historia de los combates aéreos le prestan atención si no es como una nota a pie de página de las modernas relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Curtis LeMay, jefe del mando aéreo estratégico durante la guerra, estimó que matamos a cerca del 20% de la población de Corea. Sigue siendo el mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, superando a Vietnam en términos de bajas por un margen significativo, a pesar de que esa guerra fue 3 veces más larga. Lanzamos más bombas sobre Corea del Norte en 3 años que en toda la Guerra del Pacífico. LeMay fue citado diciendo que fuimos allí, y luchamos en la guerra y finalmente quemamos todas las ciudades de Corea del Norte. Y lo que hicimos fue en realidad mucho menos descabellado que lo que quería hacer el general Douglas MacArthur. Tenía un plan para terminar la guerra en 10 días convirtiendo esencialmente grandes franjas de Corea del Norte y Manchuria en cristal. El plan consistía en lanzar entre 30 y 50 armas nucleares sobre centros industriales y bases militares, irradiando intencionadamente grandes zonas para hacer imposible el despliegue militar en ellas durante décadas. Después de la Guerra de Paraguay, no quedaron perdedores para escribir la historia. Supongo que Brasil, Uruguay y Argentina fue lo que quedó. Si sirve de algo, no glorifican esta guerra cuando nos la enseñan aquí en Brasil. Se aseguran de enseñar lo despiadada que fue, y todas las consecuencias para el pueblo paraguayo. Prácticamente cualquier población indígena que se interpusiera en el camino de cualquier potencia colonial. Ningún país tiene el monopolio de la violencia y la opresión que se ejerció en todo el mundo a medida que las potencias coloniales se expandían. Todos fueron culpables de ello. Hasta hace relativamente poco tiempo, las violaciones masivas de mujeres alemanas por parte de los soldados soviéticos violaban a cualquiera que tuviera una vagina, incluidas las prisioneras liberadas, las jóvenes y las ancianas. En realidad, esto es muy conocido. Lo que no se conoce son las violaciones masivas de mujeres soviéticas por parte de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, unas 10 millones. Esta es la cifra conservadora. Mucho más que las violaciones del Ejército Rojo, 2 millones. Eso es bien sabido. Pero menos conocidas son las fiestas de la victoria francesas en el suroeste de Alemania. El reciente descubrimiento de un diario de un médico en el que catalogaba los abortos que tenía que realizar después, ha sacado a la luz este tema largamente silenciado. El genocidio armenio. Los países lo niegan solo para mantener una buena relación con Turquía, que se jodan. Robespierre, una de las principales figuras de la Revolución Francesa, fue asesinado por sus oponentes políticos. Intentaron borrar su nombre de la historia, le acusaron de todos los asesinatos durante el terror. 3 años en los que mucha gente fue asesinada por el miedo a que volviera a la realeza, incluso utilizaron el cuerpo de un hombre muy feo para hacer creer a la gente que era él. La gente sigue pensando que es él excepto los historiadores, y básicamente ahora es visto como un monstruo por algunas personas. El daño que hizo el Reino Unido a la India, y los 45 billones de dólares de bienes que se robaron. Pero todo está bien, porque les dieron ferrocarriles. Justificación real de las acciones del Raj británico que escuché de un profesor. Signo de interrogación abierta. Que no, la mayoría de esos ferrocarriles se construyeron únicamente para la extracción de recursos, y no para el beneficio del pueblo de la India. MacArthur encubriendo las atrocidades de la Unidad 731 para que Estados Unidos pudiera obtener los resultados de sus experimentos químicos y biológicos en prisioneros de guerra indeseables. Japón quería que se olvidara y Estados Unidos también, y eso es lo que ocurrió. Se les dio impunidad. Nadie pagó por esos crímenes en el este. MacArthur obligó a todos en el Pacífico a firmar acuerdos de confidencialidad antes de ser liberados del servicio. Nadie podía hablar de lo que ocurrió en el Pacífico. El primer marido de mi madre fue prisionero de guerra en el Pacífico. Cuando volvió empezó a contar lo que había pasado, y las autoridades lo cogieron y se lo llevaron y no le dijeron nada. Eran católicos y ella tuvo que anular el matrimonio ya que lo único que le dijeron fue que él no iba a volver pronto. Los españoles conquistando a los aztecas, y a los mayas. La historia a través de los ojos de los españoles pinta a los aztecas como estos horribles y sucios paganos que practicaban el canibalismo. También describen a los mayas de la misma manera. Sin embargo,
Con el tiempo hemos descubierto que aunque los aztecas practicaban el canibalismo y sacrificaban a su propia gente, también eran personas muy limpias que practicaban la higiene rutinaria e incluso tenían un sistema escolar para sus hijos. Los mayas tenían bibliotecas enteras que incluían cantidades incalculables de conocimientos matemáticos. También eran maestros astrónomos que descubrieron cosas sobre el universo de las que los europeos no tenían ni idea durante al menos varios cientos de años. Pero, los españoles destruyeron todo esto y no le contaron al resto del mundo nada de estas grandes cosas. Los aztecas y los mayas tenían muchos conocimientos que lamentablemente fueron destruidos, sin embargo, eso no significa que fueran buenas personas. Por algo el grueso de las tropas españolas estaba formado por tribus nativas americanas que querían eliminar a los aztecas por lo brutales que eran. Los aztecas eran muy dominantes, sin duda, y Cortés utilizó esto a su favor. Toda la historia en mi opinión es muy loca y súper interesante. ¿Qué otros ejemplos conoces? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.